Una de mis fechas favoritas es el domingo de Pascua. ¿Quieren aprender a hacer estos huevos? ¡Vamos a comenzar! Quimis. Esta es una receta fácil, rápida y los huevos quedan súper bonitos. Lo que vamos a hacer son huevos marmoleados. Los materiales son un palito para mezclar, un recipiente, colorantes vegetales, servilletas, espuma para afeitar, huevos cocidos y guantes. Los guantes son para que no se ensucien y si quieren pónganse una bata o ropa que no les importe porque se pueden manchar. Lo primero que vamos a hacer es acercar nuestro recipiente y ponerle una capa plana y no muy gruesa de espuma para afeitar. Con tu mano aplana la espuma. Mamá, ¿me regalas agua? Gracias, mamá. Acuérdense, Quimis, que en esta época hay que tomar mucha agua. ¿6 litros más tarde? Ahora elijan 3 colores y vamos a echarle gotitas. Ahora vamos a hacer el dibujo marmoleado. Es importante que lo hagan con muchísimo cuidado. Marquen la línea así. Ahora en sentido contrario. Y ahora es momento de ponernos los guantes. Se me olvidó algo. Charolita, por favor. Es muy importante que guarden estas charolas porque les pueden servir para muchas cosas. Ahora es el momento más fácil. Vamos a agarrar los huevos y los vamos a meter y girar dentro de la espuma. Si se fijan, va quedando un dibujo marmoleado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otros 3 colores. Quédense hasta el final porque les voy a dar un tip para que no desperdicien nada. Por cierto, ya hice tazas marmoleadas. Si quieren ir a ver cómo las hice, ve aquí. Ahora vamos a llenar otro recipiente de espuma con magia. Ahora vamos a aplanarlo en cámara rápida. Aprovechando, vamos a quitarnos el bigote. Díganme en los comentarios si ya no tengo bigote, todavía tengo. Ahora vamos a usar otros 3 colores. Los 3 colores que yo voy a usar son fosforescentes. Si ustedes también quieren hacerlo fosforescente, díganle a su mamá que compre unos que arriba en la caja digan neón. Y antes de empezar, te mando saludos, mejor amigo. Sí, tú, Joshua. Ahora vamos a poner otra vez gotitas de colorante. Si te está gustando este video, ya sabes qué hacer. Y ahora sí, por último, vamos a hacer el marmoleado.
recomiendo usar otros guantes para que no te queden del color anterior. Ahora sí, vamos a hacer los últimos 4. Cuídense mucho, Kimis. Nos vemos la próxima semana. ¿Verdad? Ahora lo que vamos a hacer es limpiarle la espuma a nuestros huevos para que ya queden bien bonitos. Y ahora otros guantes más. Vamos a agarrar unas servilletas de cocina y vamos a agarrar el primer huevo, lo vamos a sacar, les vamos a quitar el exceso de espuma y quedó nuestro primer huevo. Miren. Y lo vamos a poner en otra charola que no esté sucia para que no se vuelvan a ensuciar. Miren, ¿a poco no quedaron súper bonitos? Ahora, vamos a ponerlo en una canasta y no se vayan, vamos a hacer el tip. Miren, ¿a poco no quedaron súper bonitos? Por ejemplo, a uno le podrías poner un moñito, a otro diamantina o lo que se te antoje. Ahora, ¿qué les parece si vamos con el tip? Con esto que nos sobró, vamos a hacer papel marmoleado. Es muy importante usar todo lo que te sobra para no desperdiciar. Lo que vamos a necesitar es lo que nos sobró de espuma, unos pedazos de cartulina y una espátula. Primero toma un pedazo de cartulina y mételo a la espuma. Después presiónalo un poco. Ahora sácalo. Y con la espátula quítale el exceso de crema. Y fíjense cómo queda. ¿Para qué lo pueden usar? Para ponerle una cartita al conejo de gracias por venir. Déjalo secar un par de horas. Cuídense mucho, Kinis. Nos vemos la próxima semana. ¡Felices Pascuas! ¡Los quiero!